Ciertamente la noticia se sabía mucho más antes de que el presidente Vizcarra anunciara oficialmente. Ya la noticia había llegado ya de lo que estaba pasando en China, en Europa sobre todo. Era demasiado aterrador la idea de que llegaba un virus aquí al Perú. Temor, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y obviamente, como toda familia, a cuidarse, porque en las noticias salía que era peligroso. Pero jamás pensamos el impacto que podía causar a nivel nacional, a nivel familiar y a nivel de nuestro trabajo. La enfermedad que llegaba a la casa, podríamos el temor, el miedo que teníamos nosotros, ¿no? Si ya no vamos a poder salir. Pensamos que iba a ser algo pasajero, pero conforme íbamos viendo cuántas muertes, que las cosas se iban empeorando. Una cosa es la cuarentena en la ciudad y otra cosa es la cuarentena en las comunidades indígenas. Empezamos a ver y a cambiar nuestro estilo de vida, a salir ya no todos en la casa, sino solamente el elegido, como se dice, ¿no? Lo del alcohol, tratábamos de salir con una ropa en la calle y en la casa otra ropa. Igual, cambiarnos los zapatos. Nadie esperaba, digamos, los efectos, las consecuencias que se está teniendo, ¿no? Tratar de que el virus no entre a las casas, de que la gente no se esté moviendo y entonces el virus no se expanda. Y en ese sentido parecía una reacción buena la cuarentena inicial. Pero sí tuvo varios problemas. Yo vi a gente fallecer en asientos traseros de taxis porque no había camas, no había espacio, no había dinero, no había nada. Aquí no se ha puesto la solidaridad por delante, aquí no se ha puesto la necesidad de proteger el bien común, la salud, los ingresos, los empleos de los trabajadores, sino que aquí se ha buscado preservar la ganancia, se ha buscado preservar estas posiciones de dominio y eso es lo que ha caracterizado, lamentablemente, las prácticas de muchas de nuestras empresas. No queremos ser números, queremos ser trabajadores y estar en una empresa que respete nuestros derechos laborales. Con esta pandemia nuestros derechos laborales se han venido más abajo. Con esta pandemia el empresario está ganando más, pero al trabajador nos reducen nuestras remuneraciones. Hubieron múltiples afectaciones a derechos humanos, al derecho al trabajo, a la salud, al ambiente, a los derechos de los pueblos indígenas. Lo que viene ocurriendo después de casi más de 1 año y medio de pandemia es realmente no solamente una crisis sanitaria, ¿no? Una crisis económica, pero fundamentalmente una crisis sociolaboral, ¿no? Las empresas casi nunca respetaron estos protocolos sobre COVID que dictó el gobierno. A raíz de que la empresa no cumplía con darles ninguna protección, es que la organización hace una denuncia ante SUNAFIL por este tema del COVID, ¿no? De poder velar por la salud de los trabajadores. La recomendación de la SUNAFIL fue que deberían de entregar a cada trabajador su correa. La empresa no quiere entregar la correa individual al trabajador. Todos cogemos un día una correa, otro día otra correa y no se hace la desinfección. Las empresas agroindustriales y las empresas del sector privado ven como que prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo es un costo para ellos. Que lo que ellos dicen, pues que económicamente se van a perjudicar, ¿no? Invertir en todos estos protocolos que tiene que cumplir, para ellos era un gasto. El país vive una precariedad laboral muy grande, ¿no? Entonces acá hay una desfiguración de la discusión de los gastos de producción con derechos laborales, ¿no? Desfiguración que ha provocado 30 años de modelo económico neoliberal, donde uno de los ejes de ese modelo es justamente debilitar los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Nos entregan 3 mascarillas para 3 meses. Entonces optaron en entregar unos protectores faciales, pero por única vez, dijo la empresa, que de ahí hacia adelante, y si ustedes se deteriora, ustedes lo pierden, van a tener que cubrirlo con sus propios medios. Nosotros discrepamos mucho que hayan perdido y más bien se han favorecido con lo que les ha otorgado el gobierno.
era un 35% que solventaban las planillas de estas empresas y muchas de ellas han sido beneficiadas con jugosos préstamos, so pretexto de que siga continuando las operaciones en la agroindustria. Es paradójico que en estas circunstancias muchas empresas se hayan acogido a la suspensión perfecta de labores o que incluso hayan despedido a sus trabajadores colectivamente y acto seguido hayan procedido a reemplazarlos por mano de obra más barata. Es decir, a través de contratos temporales, por ejemplo, con sueldo mínimo o a través del recurso de la tercerización de esta mano de obra que fue despedida, reemplazando a unos trabajadores por otros con menos derechos. La empresa les está haciendo firmar un documento de mutuo disenso donde el trabajador renuncia a seguir laborando. ¿Y cuánto le indemnizan? Una miseria. Han desgastado su cuerpo dentro de la empresa, ¿no? La empresa ha crecido gracias al esfuerzo de cada trabajador. En plena pandemia se le ocurrió al presidente Vizcarra ampliar los beneficios para las empresas mediante un decreto supremo, lo cual alargaba por 10 años más el régimen explotador de la Ley 27360. Pagan menos derechos a los trabajadores, menos impuestos a la renta y menos contribución a la seguridad social. Y así han vivido desde el año 2000. A pesar de que ya pasaron 20 años, no está acompañado de que se incrementen los derechos, se incrementen los sueldos, se incrementen los beneficios laborales, ¿no? 39.19, ese es el sueldo que tenían anteriormente con la ley 27360, en la cual todos sus beneficios según la ley estaban basados ahí en esa remuneración, ¿no? La derogatoria de la ley que se generó prácticamente en Ica, ¿no? A partir del 30 de noviembre, fue ya prácticamente un desborde social. Todos los sectores de la agroindustria a nivel de todas las regiones salimos a apoyar este paro para que se derogue esta ley 27360. Pero lastimosamente esta ley fue derogada con sangre. En plena pandemia, nosotros salimos porque ya nos cansamos del abuso por parte del gobierno y de estas empresas. Es que nosotros nos vimos obligados a tomar la vía. Fue entonces cuando llegó la policía a disparar a quemarropa. Para que se pueda dar esta ley 31110 tuvieron que morir 3 compañeros trabajadores de la agroindustria. Para nosotros los trabajadores de Saga Falabella, esta pandemia nos ha impactado desde un principio hasta el día de hoy. Sabemos que Falabella, todo su almacén de la mercadería que se distribuye en todas las tiendas a nivel nacional, se encuentra en el centro de distribución de Villa El Salvador. Cuando se reactivó el tema de las ventas por internet, la empresa fue llamando a los trabajadores, sí, pero la empresa se declaró en un estado donde no estaba obligada a hacerle pruebas a los y a las trabajadoras. Es decir, Falabella hizo las pruebas aleatoriamente. El trabajador cuando llegaba ni siquiera le tomaban la temperatura. No sabían si el que estaba ingresando con fiebre o estaba ingresando normal. Ir a tu puesto de trabajo y saber que tu compañero con el que has trabajado hombro a hombro durante el día ya no esté. Uno se preocupa. ¿Qué le pasó a mi compañero? ¿Por qué mi compañero no está aquí? ¿Algo le ha pasado? ¿Se habrá caído? No, al compañero le hicieron una prueba aleatoria y el compañero salió positivo. Uno en ese momento se ataca de nervios y lo que haría cualquier trabajador, que hicieron muchos de ellos, es decirle al gerente que por favor también le hicieran la prueba a ellos, porque ellos habían trabajado hombro a hombro con este trabajador. Pero Falabella no. Falabella lo único que le importaba en ese momento es seguir trabajando. Nosotros no somos un número más. Nosotros no somos robots. Detrás de nosotros hay una familia y trabajamos porque tenemos necesidades. Saga Falabella, si bien es cierto, nos pagó en los meses de cuarentena, pero cuando entramos a trabajar nos descontó. Nunca nos dio la opción de poder llegar a un mutuo acuerdo como lo establece la ley. Y estas licencias con goce de haber eran compensables, es decir, una vez que se reanudara la actividad económica,
los trabajadores podían compensar los dineros recibidos con un sobretrabajo, digamos. Podían, en vez de trabajar 8 horas diarias, trabajar 10 horas diarias o hasta 12 horas diarias, que es el máximo de jornada extraordinaria que se permite en la legislación peruana, para resarcir las cantidades que se les pagaron durante el tiempo en que no trabajaron. Hay que tener en cuenta que en el mes de junio ya se había reactivado el tema de los retail, de los centros comerciales, incluso las ventas por internet. Y nosotros como trabajadores ya estábamos yendo a trabajar. Y el mes de julio era un mes que nosotros todo el mes habíamos asistido. Y lo justo era que nosotros cobráramos nuestra remuneración. Nosotros llegó ese mes y nosotros cobramos 0. Así fue agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Todos esos meses llegamos a cobrar muchísimo menos de la remuneración mínima vital, con montos de 400, 500, 600 soles. Algunas empresas han optado por directamente descontarle del salario de los trabajadores aquello que les habían adelantado durante el momento de la cuarentena. Esto es admisible legalmente bajo una circunstancia: que sea razonable y proporcional. Verdaderamente la empresa está siendo muy abusiva con ellos. Les está pagando sueldos verdaderamente que no llegan ni siquiera a cubrir una cartera familiar. Están sacando 200, 300, 45 soles. Aquí aplica un criterio fundamental porque lo que está en juego es la supervivencia del trabajador y su familia. De manera tal que yo no puedo aplicar este tipo de descuentos de una manera tal que deje al trabajador sin los ingresos que necesita para sobrevivir. Nosotros, por reclamar que nos dieran una mascarilla más, Saga Falabella despidió a estos trabajadores por decir: necesito cuidar mi vida. Estamos hablando de una empresa transnacional, de una empresa que entre comillas es formal, porque detrás de esto hasta el día de hoy hay muchos trabajadores que seguimos trabajando en la informalidad y cada vez se va tercerizando estos puestos de trabajo, porque en esta pandemia le hemos pagado nosotros con nuestros derechos laborales. Y llevamos a mi padre primero a la avenida Grau, al Hospital 2 de Mayo, y ahí estaba colapsado y lo llevamos al que está en Grau, la que le corresponde a mi papá asistirse, y también estaba colapsado. Tampoco había forma de que ni siquiera pase por triaje, no había capacidad para atenderlo y mi padre ya no podía respirar. Y llamaba a mi hermano y mi hermano me dijo: bueno, hay que llevarlo a una clínica, y eso es lo que hice. Lo llevamos. Y le pusieron, bueno, yo pagué inmediatamente, me dijeron que por si acaso la hora de oxígeno estaba como 70 soles, que por si acaso, todo era por si acaso, ¿no? Y yo estaba en shock tratando de que simplemente mi padre tenga oxígeno. Como a las 10, 9 de la noche nos dijeron que mi padre tenía el 80% de los pulmones colapsados y que tenía que internarse. Ya en la madrugada del día 13 me intuban de emergencia. 15, que yo ya estaba intubado, llegan los resultados y el resultado era que era positivo. La clínica se alarma y dice: ¿qué hacemos con un paciente COVID? Nosotros no estamos preparados para COVID. Llamaron a eSalud, porque eSalud era el que se iba a encargar de los temas de COVID, y eSalud le dice que no tenía ni respirador ni cama UCI. Me dejaron abandonado en la clínica. Pagamos los 30.000, 28.800 es lo que recuerdo. Y este monto cubría supuestamente 5 días. Entonces, al día 4 me empezaban a llamar y al día 5 y así. Todos los días yo ya estaba con las zapatillas y la ropa de calle, no era la ropa de la clínica, porque sabía que en algún momento me llamaban o yo tenía que ir a la clínica para pagar o hacer algo, siempre con dinero de por medio, ¿no? Y mi hermano y yo buscándonos, endeudándonos, preguntándonos y a la vez estando con el corazón en la mano para que mi padre continúe luchando, ¿no? Era el primer paciente que llegaba a UCI y el primero que salía, o sea, y salía vivo, ¿no? Pero salgo de la clínica, ya estaba desesperado por regresar a mi casa. Como cerca de las 6:30 de la tarde llega el alta, prácticamente nos presionan para firmar un pagaré por 329.000 soles que había que pagar, que estaba dividido en 10 cuotas, cada una de 32.900 a partir del 31 de julio, durante 10 meses. Una deuda realmente impagable. Las clínicas ahora, con lo de la COVID, no hicieron más
que lo que han venido haciendo por años, ¿no? Se ha visto más crítico porque efectivamente hemos estado en un momento más crítico, pero no es de sorprenderse que los derechos de las empresas muchas veces están por encima de los derechos de las personas y de la vida como hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero la verdad es que lo que ha estado haciendo en las clínicas es aprovechándose literalmente del dolor de la gente. Y es más, y ahí aparecen pues los cobros, porque yo no era el único que tenía que pagar esa suma de dinero, aparecen ya los cobros excesivos de las clínicas ya San Felipe, que hablaban de 600.000, 700.000, las otras clínicas igual, y la gente endeudándose, vendiendo sus cosas. Salvaguardando la libertad de acción en el mercado, se ha permitido la especulación, el acaparamiento y el abuso de las posiciones monopólicas u oligopólicas de los que gestionan los recursos de la salud en el ámbito privado. Esto ha ocurrido en las farmacias, donde un solo grupo económico, el Grupo Interbank, controla más del 80% de la totalidad de la oferta que hay en materia de acceso a medicamentos. Y eso les ha permitido incrementar los precios de aquellos medicamentos que más necesitaba la población en estas circunstancias de emergencia. Lo mismo ha ocurrido con los proveedores de oxígeno. Lo mismo ha ocurrido con las clínicas privadas. Una cosa es la cuarentena en la ciudad y otra cosa es la cuarentena en las comunidades. No se tomó en cuenta a los pueblos y a las comunidades indígenas. Las vulneraciones en los territorios amazónicos y en general en los pueblos indígenas en general han sido diversos. En mayo, cuando se decretó la reactivación económica para minería y para hidrocarburos, no se decretaron medidas específicas de protección en esta interacción, ¿no?, entre comunidades, pueblos indígenas y la reactivación de las actividades laborales, porque sí hay un impacto en los territorios. No hubo este tipo de protocolos o reglamentos para la protección de los pueblos indígenas. Cuando hablamos de las actividades extractivas, en el caso del petróleo o también la actividad minera, han seguido trabajando en plena cuarentena, han ido transportando a su personal y han estado contagiando a las comunidades. A pesar de que ellos no han paralizado sus actividades, pero han tenido beneficios las grandes empresas. El sector petrolero, en el caso peruano, hay constantes derrames petroleros. Cuatro Cuencas, en el río Tigre, el Pastaza, o en Chiriaco, en Curinico. Entonces ahí tenemos varios reportes de todos los derrames que ha habido en medio del proceso del COVID. Entonces tú tienes, por un lado, poblaciones indígenas en riesgo por contaminarse del COVID, producto de que los trabajadores, la movilización sigue dándose en ese territorio. Y por otro lado, tienes las empresas, producto de que no hay una buena fiscalización de UEFA, con los derrames. ¿Y eso qué ocasiona? Que haya una doble vulnerabilidad en el tema de la salud, al ambiente sano, en sus derechos humanos de las poblaciones indígenas. Fines del año pasado, en diciembre, ¿no?, Plus Petro, que es una empresa que ha venido operando durante 15 años el lote 192 y que hace mucho tiempo viene en litigio o tratando de evadir las responsabilidades ambientales que tiene este territorio, decidió declararse en liquidación, obviar las responsabilidades que tienen en este territorio, ¿no? El Estado no controla, quien define, quien hace y deshace en los territorios, alrededor de lo que se hace o no se hace, es el sector empresarial. El repliegue en general por parte del Estado hace que se vayan cometiendo diversas vulneraciones, algunas relacionadas a empresas concretas en materia, por ejemplo, de petróleo, ¿no? El caso de Frontera Energy, empresa canadiense que en su momento, para operar, ¿no?, busca negociar con las comunidades a cambio de darles oxígeno. El nombre de mi esposo era Luis Alberto Hernández Ceballos. Es Carlos Javier Cruz Checo. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo nos encontramos en estos momentos los mineros de Chuán? No la estamos pasando bien. Muy a pesar de que tenemos al frente una empresa minera con una capacidad económica bastante fuerte. En 2019, 1.061 millones de soles
en ganancias netas. El 2020, en plena pandemia, 1.267 millones de soles en ganancias netas. Al empresario minero le ha ido bien en esta coyuntura tan difícil que la pasamos los peruanos, que es la pandemia. Hubo mucha presión de parte de estos actores económicos para reactivar al 100%, ¿no? Ellos están muy preocupados por reactivar al 100% su producción. Y se le dieron prerrogativas que no han tenido otros sectores. Y es la razón por que en la minería ha habido una continuidad de labores que se ha traducido no solamente en la mantención de las ganancias de las empresas del sector minero, esencialmente transnacionales, sino en una tasa de contagio, incluso de mortalidad, generada por el COVID-19, que es mucho más alta que la de otros sectores de la economía en las cuales se aplicaron las reglas de bioseguridad con mucho más control y rigor. Cuando él se empezó a sentir mal, en enfermería que pertenece a San Nicolás, le decía que tan solo tenía amigdalitis y que su garganta estaba inflamado, pero todos los días la enfermedad empeoraba. 28 de enero, 29, yo le escucho ya ronco. Que está con la gripe, me dice, no estoy así ronco nada más, me dice, es por el frío. Y por lo que allá duerme, es aire, pues arriba es un glú, que no es un cuarto, no tiene techo, digamos así como acá esta casa. Y ya lo habían mandado a él a tópico, y en tópico dicen que es un simple resfrío. Solo le dieron paracetamol, nada más. La empresa ha tenido para adquirir equipos, medicamentos, implementar un equipo adecuado de oxígeno, equipo de planta, de atención médica, de aislamiento para una cuarentena. No lo hemos tenido. Tenemos comentarios de la ex presidenta de la CONFIED diciendo, por ejemplo, que los protocolos que se han aprobado sanitarios son para ciudadanos de Europa, ¿no? Es escandaloso, ¿no? Cuando definitivamente nosotros tenemos los mismos derechos, tanto laborales, sociales, ambientales, que cualquier ciudadano del mundo, ¿no? Los doctores que estaban encargados no lo quisieron bajar. Yo le decía, pues baja, sí estoy mal, pero si yo bajo voy a tener que firmar ese documento donde yo bajo supuestamente sano, que no he tenido ningún contacto con un trabajador con COVID. Y tú sabes que firmar eso no me van a pagar, o sea, siempre era a veces por lo económico, pues. A él a las 11 de la noche le dicen que él tiene que bajar porque su supervisor salió positivo. Y es donde mi esposo me dice, pues a mí, mañana sí o sí bajo. Pero mi esposo tenía todos los síntomas, todos. El día 25 me llamó como a las 6 de la mañana, me dijo, Samira, ya no aguanto, estoy mal, estoy vomitando, toda la noche no dormí, toda la noche he tenido fiebre. De ahí no tuve comunicación con él hasta que un amigo me mandó una foto que mi esposo estaba en el hospital. Me enteré como a las 3 de la tarde que él estaba en el hospital, que él había bajado con vómitos, mareos, una fiebre muy alta y con taquicardia. Pero igual le hicieron firmar el documento. Igual le hicieron firmar y ya mi esposo ya no pudo reclamar nada porque si no se pasaba más el tiempo y él estaba mal. Cuando él entró al hospital ya nada se podía hacer. El médico nos renegaba a nosotros señalándonos por qué lo traen tan tarde, por qué viene tan tarde este trabajador, que no lo dejan salir del trabajo. No lo dejan salir del trabajo y si sale del trabajo tiene que firmar un documento en el cual sale sano. Todo ha caminado mal. Si ha habido compañeros fallecidos, si ha habido compañeros contagiados, es en gran medida por responsabilidad del empleador Minera Chogán Hierro Perú y en gran medida por ese comportamiento de nuestras autoridades que no han fiscalizado y no han hecho su labor que les exige la ley. El Ministerio de Energía y Minas y ni el Ministerio de la Salud tenían un control adecuado sobre el número de contagios en las unidades mineras, ni de fallecidos, porque nosotros pedimos la información y ellos nos respondieron que no contaban con esa información. Las empresas están obligadas a adoptar protocolos de debida diligencia para prevenir los riesgos de que se produzca un daño. Para la empresa Chogán, ni un trabajador ha salido enfermo. Todos se han enfermado fuera. Ellos sacaron un comunicado de que mi esposo subió a trabajar enfermo. Y si estuvo enfermo, ¿por qué lo subieron a trabajar? ¿Y dónde están todas las pruebas que le hicieron? Le hicieron como 3 pruebas a mi esposo. No hay ninguna prueba. No hay ningún registro. ¿Por qué los doctores que estaban ahí
atendiendo, por qué han renunciado. En vista de que, por ejemplo, el gobierno central venía dando bonos solidarios, ¿no?, a nivel nacional, pero muchos de estos bonos no llegaban pues, a Espinar, no llegaban a las poblaciones realmente vulnerables. En Espinar teníamos un fondo que gracias a las luchas del pueblo de Espinar se había logrado, ¿no?, el aporte del convenio marco. Una de las demandas que toma Viada es justamente requerir un bono individual, alrededor de 1.000 soles, una entrega directa de dinero en base a los fondos que habían en este convenio marco, ¿no? Supuestamente teníamos un aporte de 86 millones, ¿no?, que no se había gastado de este convenio marco. La empresa minera hacía esa propaganda, ¿no? Entonces nació la idea de un ciudadano y luego pues, se ha propuesto al Comité de Gestión del Convenio Marco de que se utilice esos fondos que la empresa minera no soltaba en proyectos, que no veía en la población, que se pueda distribuir de manera excepcional y de emergencia, ¿no? Ellos decían de que el convenio marco no era como para dar dinero a los ciudadanos, que no era para dar en efectivo, y que ahí sí recién se acuerdan, ¿no?, de que estaba orientado a proyectos de impacto, proyectos estratégicos, proyectos sostenibles, ¿no? Podemos quizás darles unos cuantos kilos de víveres y eso puede ser el aporte que nosotros podemos dar, pero no podemos entregar en dinero. En realidad no había ningún argumento legal para que ellos no puedan dar este bono, ¿no? El tema era justamente de que ellos siempre quieren reducir los costos o quieren que el dinero que ellos inviertan sea a través, de manera indirecta, llegue a la población. Al ver que la empresa minera en varias reuniones del comité de gestión no aceptaba, entonces las organizaciones se reunieron de manera multiorganizacional y decidieron formar el comité de lucha y encaminar acciones de lucha, ¿no? Han sido más de 24 días de protesta. Sin embargo, el día 22 ha sido el día quizás más fuerte, ¿no?, en esta medida de lucha, en vista de que los manifestantes se concentran en la zona del campamento minero, llegan hasta a los alrededores del campamento minero. La policía del ejército que iniciaron a reprimir fuertemente a los manifestantes. Continuó pues el enfrentamiento, ¿no?, dejando como saldo más de 20 heridos y algo de 7 heridos de bala. Y en horas de la noche ha habido una situación que ciertamente es bastante lamentable, ¿no? Ha habido una violación de derechos humanos con el secuestro, tortura de los manifestantes, ¿no? Y también algunos jóvenes que habían desaparecido, que gracias a Dios luego aparecieron, ¿no? Porque están disparando en la cabeza. Finalmente tuvo que acceder, pues, ¿no?, el 7 de agosto, cuando llegaron la alta comitiva de Lima, tuvo que acceder para que se dé el bono a los electores, pero en lo que sí no dio ya más pasos atrás es en el tema de que sean efectivos. El acuerdo que se llegó no fue entregar dinero en directo, sino bonos para cambiarlos por alimentos básicos, ¿no?, como una tarjeta de canje para que ellos puedan consumir lo que necesitaran. No es un tema voluntario, es un tema de presión social que se ve obligado la empresa a aportar, entre comillas, ¿no? Entonces, obvio que si tú no estás, como se dice, de manera voluntaria aportando y es un tema de obligación, vas a poner 1000 trabas para soltar algo que es fundamental para ellos, que es el dinero, ¿no? Porque a ellos les interesa más el dinero que lo que ocurre en Espinar. Más aún que eso es una empresa que no es una empresa nacional, es una empresa transnacional, ¿no? Las empresas mineras están acostumbradas a ellas poner los términos de las negociaciones para las comunidades, pero en este caso fue al revés, ¿no? Las comunidades hicieron uso de su poder de negociación y decidieron negociar de esta forma. Bueno, aunque al final la empresa minera trató de utilizar finalmente este bono para hacer, como siempre, sus campañas publicitarias, ¿no?, de embanderarse, indicando de que la empresa minera estaba pues, compartiendo sus ganancias a través de un bono, ¿no? Pero lo cual pues, en sí ha sido pues, gracias a la lucha del pueblo de Espinar. La población demostró que con organización puede generar mayor defensa de derechos.